Nasa Herria. A través del trabajo que vengo realizando con Garabide en vuestra comunidad por la revitalización de la lengua nasa, Yuwe, os conozco y sé lo importante que es para vosotros vivir sin violencia, para así poder trabajar por vuestros anhelos, digamos, por la recuperación de tierras, por las mejoras de las condiciones de vida de todos, especialmente de los jóvenes, por la revitalización de la lengua, etc. Pero estáis viviendo una situación de violencia que está provocando muertes y privaciones de todo tipo que impiden, entre otras cosas, trabajar por la lengua. Condeno la violencia contra el pueblo nasa, contra sus gentes, contra sus líderes, contra la guardia que os intenta proteger. Contáis con mi solidaridad y el deseo de que más pronto que tarde cese la violencia y se haga justicia. Desde Euskal Herria queremos mandar un abrazo de apoyo a todo el pueblo nasa en general y a las autoridades y a los kihuetengas que están ahora mismo sufriendo los ataques de todas las fuerzas armadas como las disidencias, los narcos, que son grupos que no quieren que el pueblo nasa se desarrolle como lo está haciendo, con toda la inteligencia y toda la fuerza que tiene el pueblo nasa, para que está demostrándolo en el tema de la lengua, en el tema del territorio. Son un ejemplo para todos los pueblos de Colombia, para toda Abya Yala y para el mundo entero, y por eso ustedes tienen que seguir fuertes, tienen que seguir haciendo las cosas como las están haciendo y resistiendo, porque para avanzar hay que primero resistir. Nosotros los vascos y vascas que trabajamos con ustedes sabemos que tienen la suficiente fuerza para ello y les mandamos todo nuestro apoyo y estamos con ustedes y lo saben. Cha, 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 bye, bye. Kaixo, Eutsa, en estos momentos tan críticos para el pueblo nasa de violencia, nuestra solidaridad y apoyo. Todos los pueblos, comunidades y personas tienen el derecho o tenemos el derecho a vivir en paz, con nuestras creencias, con nuestra forma de ver el mundo y nuestra tierra, con nuestra identidad y cultura, con nuestra lengua, en nuestro territorio. Y esto se debe de respetar en todo el mundo y en el Cauca también. Mi apoyo y energía desde este País Vasco, aquí en un rincón de Europa, con la esperanza de que se vaya resolviendo este conflicto. Mucha fuerza para la comunidad de Toribío, Tacuayó, San Francisco, para los que forman la Guardia Indígena, kihuetengas, para los mayores y mayoras, los neues, para todos los amigos y amigas, compañeros y compañeras en los proyectos de plan de vida. Mucha fuerza, chacha chacha, gora, nasatarrak. Agur. Nasawesh, allá Miquel Yasset, apellasa Miquel. Les mando un abrazo, toda la energía desde el País Vasco. Ustedes siempre han sido y son una referencia de resistencia y en estos momentos duros en los que están resistiendo no me queda más que mandarles el abrazo de energía y que sigan ahí con toda su fuerza. Cha, 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 cha. Eutsa, Ane Yasset, colaboradora y amiga del pueblo nasa desde hace muchos años, a través de Garabide y la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial. Me uno a todos mis compañeros en la denuncia de los hostigamientos y de la violencia que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras nasa. Y quiero reivindicar que el derecho de vivir en paz, de trabajar en paz y de construir uno mismo como nación, como uno quiere ser, es un derecho universal que apoyo con todas mis fuerzas. Cha, 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 cha. Recuerden, no están solos. Los vascos y las vascas estamos con ustedes.